el versículo 3 y 4. Dice así la Escritura. Y denme 2 segundos, nada más que me recupere bien el internet. Creo que ya está. Va. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Salud. Versículo 3. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Alguien le puede mandar un mensaje de WhatsApp? Sí, por favor. Noten la frase del final, porque eso es lo que nos vamos a concentrar el día de hoy. La parte donde dice, para nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si ustedes notan, nosotros ya observamos en las semanas anteriores qué es lo que hizo Dios para concretar nuestra salvación, ¿sí? Lo que vimos hace un par de semanas fue que el actuar mío no podía conseguirme una salvación. Jamás podría haberme conseguido una salvación. De hecho, aún el actuar mío, unido a todas las ayudas divinas que ustedes puedan pensar, y en este caso que Pablo piensa es la ley de Dios, aún unido a eso, no consigue mi salvación. ¿Por qué? Porque mientras que yo esté envuelto, nunca se va a conseguir la salvación de un hombre. Mientras un hombre esté envuelto, nunca se va a conseguir su salvación. ¿Ok? Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Les estaba comentando ahorita que cuando nosotros observamos los versículos 3 y 4, lo que observamos es que hay una inutilidad completa de cada uno de nosotros, tuya, mía, para poder conseguir nuestra salvación, ¿sí? Pero hay alguien que sí puede conseguir esa salvación, y ese alguien es Dios. Si se deja a Dios y solamente Dios conseguir nuestra salvación, Él la consigue efectivamente, ¿sí? No falla en lo absoluto en conseguir nuestra salvación, pero tiene que ser Dios y Dios solamente, ¿sí? Y la forma en la que Él lo consigue se nos describe en el versículo 3, es a través de enviar a su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 3, Dios lo hizo enviando a su Hijo, ¿sí? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Él condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Ahora noten, lo que vamos a observar el día de hoy es exactamente para quiénes Dios consigue esta salvación, ¿sí? Y eso se describe al final, en el versículo 4. Al final del versículo 4, ¿quiénes son los que reciben esta salvación? Dice el versículo 4, son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y denme 2 segundos porque creo que se está trabando aquí en el internet. Creo que sí se está trabando. Denme 2 segundos. Pues mejor lo apago. Denme 2 segundos. A ver. Hola amigos, ¿sí están recibiendo algo? No, pero acá no. Pero gracias. Gracias por el ánimo. Perfecto. Es que ya no veo ni a Jazz ni a nadie. Pero va, ya está. Ok, ahora sí. Entonces, les decía, lo que se concentrará el estudio del día de hoy es en responder exactamente por quiénes Dios hizo esta salvación, ¿no? Para quiénes ganó efectivamente esta salvación, ¿sí? Que en este versículo se responde en el versículo 4 y dice, lo que estaba comentando ahorita es aquellos
que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Sí? Entonces, si notan ustedes, está hablando de un grupo bien específico, porque está diciendo, Dios lo hizo para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Sí? En otras palabras, Dios lo hizo en nosotros. ¿Quién es este nosotros? En el versículo 1, si se regresan un par de versículos, ya nos había dado una respuesta. En el versículo 1 estaba diciendo, son los que están en Cristo Jesús. La mitad del versículo. ¿Sí? Los que están en Cristo Jesús. Pero aquí lo que está haciendo Pablo es que está agregando otra característica de estas personas. ¿Sí? En el caso del versículo 1 era su locación en Cristo Jesús. Pero en el caso del versículo 4 es su guía. Andan conforme al Espíritu. ¿Sí? Andan conforme al Espíritu. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es que los cristianos en este versículo son definidos por dos características. Una positiva, otra negativa. Versículo 4, una positiva. Andan conforme al Espíritu. Una negativa, no andan conforme a la carne. ¿Sí? Algo que no realizan, algo que sí realizan, y todos aquellos que reciben el Evangelio de Dios cumplen con este requisito. ¿Okay? Ojo, si notan, estoy estableciendo una línea del tiempo. Se los voy a intentar hacer claro, pero noten. ¿Cuál es la línea de tiempo? Les estoy diciendo yo básicamente que para que una persona reciba el Evangelio de Dios, tiene primeramente que andar conforme al Espíritu. De modo que si anda conforme al Espíritu, va a recibir el Evangelio de Dios. Y yo lo resalto un buen, porque si soy bien honesto, esta no es la posición que se tiene usualmente clara cuando nosotros nos acercamos a la Escritura. Porque usualmente lo que pensamos que sucede cuando yo me convierto es que yo, por mi propia habilidad, por mi propia inteligencia, por mi propio carácter, yo soy aquel que se acerca a Dios. Y después de eso, Dios obra en mí. Dios obra en mí un nuevo nacimiento. Dios obra en mí el ser habitado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios obra en mí el que sean abiertos mis ojos. Pero bíblicamente, la forma en la que sucede es que primeramente lo que realiza Dios en cada uno de nosotros es que nos abre nuestros ojos, nos trae vida, y a través de esa vida que nosotros tenemos, recibimos nosotros el Evangelio de Dios. ¿Sí? Y yo, así como todos ustedes, estoy seguro, soy una muestra de ello. Cuando yo no había nacido de nuevo, una de las primeras veces que me estaban comentando el Evangelio de Dios, yo recuerdo que mi respuesta fue muy enfáticamente, yo jamás seguiría a Dios. ¿Sí? Mi respuesta fue, aun si fuera real y estuviera delante de mí y me estuviera colocando en el infierno como la única otra opción, aún así yo diría, gracias Dios, voy a ir por el infierno, no te quiero a ti. Esa es la respuesta que tenemos. Y la he tenido en varias ocasiones cuando conversas con alguien que definitivamente odia a Dios. No nos queremos acercar a Dios. ¿Sí? Somos pertenecientes a un grupo que anda conforme a la carne, de acuerdo a la Escritura. ¿Sí? Y que por eso tiene que suceder un milagro en cada uno de nuestros corazones que nos transporte a nosotros de ser un andante conforme a la carne a ser un andante conforme al Espíritu que tiene la habilidad de recibir el Evangelio de Dios. ¿Sí? Esta transformación debe de suceder para que seamos nosotros del grupo que recibe el Evangelio de Dios. ¿Okay? Entonces, el día de hoy quiero comprobarles eso. Primeramente, quiero hacerlo comprobándoles que hay solamente dos formas de andar en nuestra vida. Y esas se iluminan dentro de este versículo 4. Dos formas de andar. Y esas dos formas están definidas por quien guía irremediablemente nuestra vida. ¿Ok? Primeramente quiero que vean entonces que solamente hay dos caminos. ¿Ok? Quiero que piensen en eso. Andar en este versículo, si notan versículo 4, voy a volver a leerlo, es el verbo esencial. Dice el versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Dice,
la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra, andamos, nos está haciendo referencia al caminar de una vida, ¿sí? A la forma en la que guía su vida una trayectoria, ¿sí? La forma en la que la vida tiene una trayectoria, una disculpa, ¿sí? Desde el momento en que nosotros nacemos, tenemos que notar que tenemos una trayectoria, cada uno de nosotros, ¿sí? Afuera se nos dice muy claramente, nuestra trayectoria se define por el lugar donde naciste, se define por los padres con quienes naciste, por la forma en la que te crían, se define por tu ambiente, se define por la sociedad, se define por la cultura, ¿sí? Y ninguna de esas cosas es mentira. Esos definen nuestra vida. Nuestra propia decisión, agregada a todas estas, define nuestra vida. Pero la Biblia nos anuncia, hay alguien arriba de todos ellos que define nuestro andar. Y ese alguien solamente puede ser o el Espíritu de Dios o la carne, ¿sí? Solamente hay dos formas de andar en nuestra vida. Y cada uno de nosotros, antes de ser gobernados por el Espíritu Santo, somos gobernados irremediablemente por la carne. ¿Ok? Chequen, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Al versículo 3. Dice en el versículo 2, Nueva Biblia de las Américas, dice, en los cuales, hablando de los creyentes, dice, en los cuales y sus pecados, pasados, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Y dice de ellos, ustedes anduvieron según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten, está diciendo al menos ahí que teníamos tres guías, ¿sí? Dos guías. Una primera era la corriente del mundo. La corriente del mundo unida a, segundo, el príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu que dice que está operando en todos los hijos de desobediencia. Ese espíritu haciendo referencia a Satanás, ¿sí? Está diciendo, estaban siendo guiados ustedes por la corriente del mundo, estaban siendo guiados ustedes por Satanás, ¿sí? Continúa el versículo, nos dice una tercera. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Esa es la tercera. Teníamos el mundo, teníamos a Satanás, teníamos las pasiones de la carne y los deseos de la carne. Y esos tres estaban gobernándonos. De modo que termina el versículo 3 diciendo lo mismo que todos los demás. ¿Qué es lo que está diciendo cuando dice lo mismo que los demás? Eso es, todas las personas que no están en el reino de Dios, que no forman parte del cristianismo en este caso, todos ellos se encuentran de esta forma, gobernados de una sola forma, y esa definida por el mundo, definida por Satanás, definida por la pasión de la carne. En este versículo de Romanos estamos observando que hay un énfasis especial en la carne. Lo que nos está diciendo la Biblia es que nuestra principal guía es la carne. Esta palabra es bien importante, bien importante. Es una palabra griega que si alguien quiere tenerla, anotarla, se escribe sarx. Sarx, S-A-R-X. S-A-R-X, ¿sí? Y que se nos está haciendo referencia a la guía de la carne, en este caso, que opera de acuerdo al pecado. Entonces tenemos un guía. ¿Quién es la guía? La carne. Y él opera de acuerdo a la ley del pecado. Cumple las cosas que quiere el pecado. Dice, mi gobernante es el pecado y a él obedezco. ¿Sí? Y no piensa en la ley de Dios. No piensa en Dios en ningún momento. Chequen el versículo 8:7 de Romanos. Romanos 8:7. Romanos 8, versículo 7. Dice el versículo 7. Dice, por cuanto los designios, eso es lo que manda la carne, ¿sí? Lo que dice la carne que tiene que ser realizado, los designios de la carne, dice el versículo, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Está diciendo este gobernante
que sigue al pecado y sigue a la ley del pecado, odia a Dios. Quiere un gobierno independiente de Dios. Y lo hace cuando nos guía a nosotros a seguir las pasiones que tiene nuestra carne. ¿Sí? Chequen otro más. En Romanos capítulo 7, versículo 5. Nos regresamos un capítulo y en el capítulo 7, versículo 5 dice, igualmente hablando de cristianos, dice, el deseo de la carne, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Mientras yo estaba en la carne, actuaban pasiones de pecado, ¿sí? En los miembros de mi cuerpo. Las pasiones pecaminosas actuaban y las seguíamos en vez de a Dios y las seguíamos voluntariamente. Entonces tenemos ahí un primer gobernante, un primer camino, ¿sí? Una primera guía, la carne. Ahora hay una segunda guía en el capítulo 8, versículo 4. Y esa segunda guía se nota que está en contra de la carne. Primeramente se nota en el versículo 4 porque si notan, solamente se puede ser una o la otra, ¿no? No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es, están en enemistad grande la una con la otra. Y esto no se observa solo ahí, ¿sí? Si ustedes observaran Gálatas 5:17, no lo busquen, pero si lo buscaran, dice este versículo, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, no habitan los dos juntos, ¿sí? No están en amistad, porque la carne está en enemistad contra Dios, que es lo que vimos en Romanos 8:7, ¿sí? Si está en enemistad contra Dios, no va a ir con las cosas de Dios. Y el Espíritu, que está en amistad con todas las cosas de Dios, va en contra de todo lo de la carne, ¿sí? Esta guía, el Espíritu, esta guía sí quiere cumplir la ley de Dios. Esta guía rechaza por completo el pecado. Esta guía quiere satisfacer las pasiones de Dios, no las pasiones de la carne, ¿sí? Y esta es la otra forma en la que podemos vivir nuestra vida. Ahora, cuando Cristo se encontraba en la tierra, Él dijo muy claramente con esta palabra también, esta palabra de andar, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿sí? Está diciendo el que me sigue, el que anda de acuerdo a lo que yo coloco, no anda de acuerdo a las tinieblas, ¿sí? En otras palabras, la vida de un hombre siempre sigue un caminar constante y tenemos que observar muy claramente por cuál estamos yendo cada uno de nosotros. Pregunta, el día de hoy, ¿están yendo caminando guiados por el pecado o por el Hijo de Dios? ¿Están yendo guiados caminando por la carne o por el Espíritu? Y están yendo guiados, caminando hacia Dios y la vida eterna o hacia la muerte. Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. ¿Cómo es que estoy andando el día de hoy? ¿Sí? Porque podemos perdernos grandemente, ¿sí? Y engañarnos y pensar y decir, estoy andando conforme a Dios. Y en verdad estar satisfaciendo las pasiones de mi carne, pensando más en lo que yo quiero que en las cosas de Dios. ¿Sí? Esto nos incita a la Biblia de forma constante. Quiero llevarlos un solo versículo para comprobar que tenemos que hacernos esta pregunta, ¿sí? Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Está hablando Juan a las iglesias en Asia y les dice, si decimos que tenemos comunión con Él, eso es con Cristo, con Dios, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿sí? Tenemos que observar cómo andamos para estar seguros de que no nos estamos engañando, ¿ok? Entonces tenemos hasta ahorita, primeramente, que hay solamente dos caminos. Un camino es andar conforme a la carne, el otro es andar conforme al Espíritu. Ahora lo que quiero hacer es ilustrarles cómo luce un andar conforme a la carne. Y eso lo voy a hacer conmigo, otra vez. Ya les dije qué es lo que decía antes de llegar a ser cristiano. Pero quiero que lo pensemos un poco más. Cuando dice la Biblia
que yo estaba diciendo esto. Lo que dice la Biblia, la forma en la que lo escribe, en Efesios capítulo 4, versículo 18, si pueden irlo buscando, la forma en la que lo describe es básicamente que dice que yo tenía una dureza en mi corazón que me guiaba de forma constante a rechazar toda verdad de Dios. ¿Sí? Una dureza que hacía que yo fuera ignorante. ¿Por qué? Porque quería rechazar todo. Entonces piensen en eso antes de que leamos el versículo. ¿Qué sucede cuando alguien es ignorante? Usualmente es puede hacer referencia a que es que no conoce, todavía no se ha sido informado, ¿sí? Pero lo que hace referencia cuando vemos este versículo, y que estoy seguro que también lo han tratado, es que es una persona que es ignorante voluntariamente, es cuando recibe la información, la escucha y la rechaza por completo. La rechaza sin ninguna razón, ¿sí? Dice, a fuerzas no es así como tú me dices, y me vuelve ignorante. Y esa era la forma en la que yo estaba. Entonces leamos el versículo. Versículo 18 dice, leo a partir de ajenos. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Noten que está haciendo unos pasos que pasa de uno a otro a otro. ¿Okay? Está diciendo, ellos están lejos de la vida que Dios provee. Se alejan de todo lo que trae vida de parte de Dios. Se alejan del evangelio, los gentiles. Está haciendo referencia a ti y a mí antes de ser creyentes. Y está diciendo, éramos alejados de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque había ignorancia en ellos, dice el versículo. ¿Sí? En otras palabras, porque cerraba yo mi mente de recibir cualquiera de las verdades de Dios. ¿Sí? Entonces, yo me alejaba de toda la vida de Dios, del Evangelio, porque cerraba mi mente de recibir las verdades de Dios. Y eso porque, dice el versículo 18, porque había dureza en mi corazón. Una dureza como la de una roca que no dejaba que nada la atravesara. ¿Sí? En otras palabras, yo decía, quiero ser ajeno a cualquier vida que venga de Dios. Lo rechazo en mi mente, lo rechazo en mi corazón. ¿Sí? Eso es lo que sucedía. Así se ve la gente guiada conforme a la carne. Quiero mostrarles otro versículo más para profundizar aún más en esto. En Romanos capítulo 2, versículo 5, Romanos 2, 5, nos coloca una ilustración muy similar. Chequen Romanos 2, 5. Ahí se nos dice de esta misma dureza, pero se dice algo todavía más pesado que quiero que noten. ¿Sí? Esta dureza del corazón. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Ojo, ya dije yo rechazaba las verdades del Evangelio, decía el versículo de Efesios, porque tenía una mente que no quería abrirse a ninguna de esas verdades, porque tenía un corazón duro. Pero además de tener un corazón duro que rechazaba por completo las cosas de Dios, lo que nos dice este versículo de Romanos es que tenía un corazón que atesoraba la ira de Dios. ¿Ok? Es lo que dice el versículo. Por tu dureza y por tu corazón atesoras para ti mismo ira. ¿Sí? En otras palabras, amaba estar lejos de Dios. ¿Sí? Amaba que recibiera yo la ira de Dios. Y todo lo que me aleja a mí de la ira de Dios, de mi tesoro aquí, eso no lo quería. Entonces yo decía, no gracias al Evangelio. No gracias, yo tesoro esa ira y rechazo todo lo que me pueda alejar de ella, incluso el Evangelio de Dios. ¿Ok? ¿Por qué les estoy diciendo esto, amigos? Porque, si notan, el corazón que está guiado por la carne, el corazón que está duro, irremediablemente rechaza todas las cosas de Dios, incluido el Evangelio. Entonces, este corazón duro no puede recibir una buena noticia de que voy a tener vida eterna junto a Dios, ¿sí? Porque yo no quiero una vida con Dios. No podría recibirlo nunca. ¿Qué tiene que suceder para que yo reciba el Evangelio de Dios? Entonces,
tengo que tener un milagro de ser traído a la vida. Se los digo en unas palabras de un puritano llamado Thomas Manton. Él decía entonces, ninguno entra al evangelio excepto aquellos que se han dado a sí mismos entera y preparadamente a la voluntad de Dios. Tengo que estar dado por completo a Dios para poder entrar en el evangelio. ¿Sí? Entonces lo que sucede en la Biblia es que lo que se nos dice es que yo comencé a andar conforme al Espíritu porque fue traído a la vida por Él, ¿sí? Y fue guiado entonces a que cambiaran mis deseos, a que cambiaran mis intenciones, a que cambiara mi propósito, a que cambiara todo lo que yo era para acercarme a Dios. Vas. Ajá. Sí. Ajá. En este caso, ¿cuál es esa diferencia? ¿De qué, perdón? De las organizaciones de que recibe milagro, ¿no? O sea, de uno mismo. ¿Cuál es la diferencia de que... Okay. No lo había visto. Ajá. Ajá. Ok. Ahorita me Está perfecto. no sé si me expliqué. No te preocupes. No, está bueno, porque justo eso es a lo que iba. Digo, esto no lo tengo aquí en mi bosquejo ahorita, pero se los digo así. Hay algo que se conoce como el orden Ordis Salutis. ¿Sí estoy diciendo bien? No me acuerdo bien si estoy diciendo bien. El orden de salvación es lo que se conoce. ¿Sí? Lo que es el orden de salvación es básicamente en qué forma sucede nuestra salvación, ¿no? Y literalmente cuál es el orden que sigue. ¿Sí? Ahora no es un orden como tan definido como para que digas esto sucede antes que esto sucede antes que esto sucede antes que esto, sino hay cosas que suceden muy, muy cercanas que no se nota la diferencia. ¿Okay? Pero básicamente el orden es este. El orden es, somos elegidos por Dios antes de la fundación de todos los tiempos. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿No? Elegidos para ser después nosotros regenerados, que esa es la que iba a ver ahorita. Entonces, regenerados. ¿Qué significa regenerados? Significa que yo soy traído a la vida. Se me abren los ojos para que yo vea. Se me abren los oídos para que yo entienda. ¿Sí? Y para que y se cambia mi corazón, se me da un nuevo corazón para que yo reciba a Cristo como un tesoro. Porque es lo que tiene que pasar. Ese es el milagro. Eso es lo que tiene que pasar para que yo reciba el Evangelio. Entonces ahí sucede lo que se conoce como el llamado externo, que es un llamado externo. Se me predica el Evangelio a mí por alguna persona. ¿Sí? Les digo, ahí el orden no está tan que podamos colocar uno antes que el otro, porque como tal, sería que yo recibo el llamado y durante el llamado sucede mi regeneración. ¿Sí? Pero para facilitarlo lo colocamos así, ¿no? Llamado externo. Recibo yo la predicación del Evangelio. Llamado interno, que sucede en mi corazón. Que mi corazón recibe entonces la verdad del Evangelio y recibe junto con esa verdad la salvación, el perdón de mis pecados, ¿sí? La justicia de Dios, la justificación. ¿Sí? Y ya que sucede eso, ya comienzo mi proceso de santificación, mi vida como cristiano. ¿Sí? Entonces sucede esto. Ahorita estamos viendo básicamente el segundo paso, ¿no? Entonces el segundo paso es ese milagro de parte de Dios que tiene que suceder. Entonces, si notan, lo que les estaba diciendo que quería comprobar era eso. Primeramente, ¿cómo? Mostrándoles que solo hay dos caminos. Cualquiera de estos dos caminos está gobernado irremediablemente por la carne y por el espíritu. ¿Qué significa irremediablemente? Ajá, que no hay ninguna unidad y que siempre gobierna como absolutamente. ¿Sí? Entonces, está a fuerzas me va a llevar por el camino de la carne y nunca me voy a salir de ese camino. Por eso, si ilustro yo el andar conforme a la carne, que es lo que hice segundo, esta vida de andar conforme a la carne nunca toca las cosas del espíritu.
la rechaza por completo. Lo que tiene que suceder es que tengo que ser transportado de este grupo a este grupo y que ahora sea gobernado irremediablemente por el Espíritu Santo. Y como lo soy, como lo fui, ahora el Evangelio se me presenta y yo lo recibo. ¿Sí? No lo voy a rechazar, lo voy a recibir a fuerzas, lo voy a recibir siempre. ¿Por qué? Porque lo que sucede para que se cumpla este requisito es eso que les había comentado ahorita, se llama regeneración. Primeramente, regeneración. Entonces, chequen el versículo 4 otra vez. Romanos 8:4. Nada más para que notemos andar conforme al Espíritu, ¿qué es lo que implica? Versículo 4, otra vez. Dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pregunta, ¿qué significa andar conforme al Espíritu? Primeramente, significa regeneración. ¿Okay? Lo segundo es que significa una guía a través de la palabra para santificación. ¿Ok? Entonces, son estas dos las que están envueltas en este versículo. ¿Sí? La primera, la regeneración, es la que quiero que terminemos de ver este día. ¿Ok? Regeneración. ¿Qué significa regeneración? Quiero que tengan una guía, que tengan una definición clara. ¿Ok? Significa, regeneración, significa el actuar milagroso del Espíritu Santo, el actuar milagroso del Espíritu, ¿sí? Para llevar a la vida, para abrir los ojos espirituales, de modo que se reciba el Evangelio. De modo que se reciba el Evangelio a través de generar nuevos deseos. Pueden ponerle un nuevo corazón, ¿sí? Y una nueva voluntad. ¿Ok? Eso es lo que es regeneración. El Espíritu Santo nos transforma para que vivamos para Dios. Quiero terminárselo ilustrando a cada uno de ustedes con lo que nosotros conocemos como un nacimiento. ¿Sí? Piensen en un nacimiento. ¿Quién crea el nacimiento de ese bebecito? Sucede cuando se toma una decisión externa al bebecito. ¿Sí? ¿Quién toma la decisión? ¿La toman el papá? ¿Lo toman la mamá? Deciden unirse, van y ellos conciben a este bebé, ayudan doctores, otra fuerza externa, ¿sí? Sacan ese bebecito y ese bebecito, teniendo el contacto externo, comienza a respirar, comienza a llorar. Y esta ilustración nos ayuda grandemente en nuestra tarea del día de hoy. ¿Sí? Porque lo que sucede en nuestro nuevo nacimiento, amigos, es que una fuerza externa, Dios, su Espíritu Santo, decide que va a traernos a cada uno de nosotros a la vida. ¿Sí? Entonces genera un cambio radical en cada uno de nosotros, en el cual todas las cosas viejas de nosotros van a desaparecer. Las cosas nuevas van a ser un espíritu vivificado, ¿sí? Que tiene una nueva naturaleza. Entonces yo salgo de este vientre espiritual, digámoslo así, ¿sí? Y cuando yo salgo, yo tengo el contacto con este aire y empiezo a respirar. No te preocupes, pasa sin ningún problema. Si quieres, toma asiento ahí. O aquí, creo que está vacío ahora que lo pienso. Tengo contacto yo con este ambiente espiritual, con este aire espiritual, y yo comienzo a respirar, comienzo a gritar, comienzo a pedir por comida. Y la forma en la que sucede espiritualmente eso es, yo reacciono como este bebé por los instintos, pero yo en esta forma, yo reacciono llamando a mi Padre. ¿Sí? Yo reacciono queriendo recibir este aire que viene en la palabra de Dios. ¿Sí? Yo reacciono como de forma instintiva, queriendo decir que sí a todas las cosas de Dios. ¿Sí? Es la forma en la que sucede. Entonces, Él me guía a mí, el Espíritu Santo, primeramente,
Porque cuando transforma mi naturaleza, con esa transformación me hace actuar ahora instintivamente, queriendo buscar y seguir a Dios. Es el primer actuar. Y lo siguiente que realiza, que vamos a estar observando la próxima semana, es que Él, ya que yo estoy vivo, ya que estoy queriendo tener esos nuevos deseos y he recibido yo el Evangelio de Dios, lo que hace ahora es que a través de esta palabra que tenemos nosotros delante, nos provee de las guías, las indicaciones y la habilidad para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es el milagro que vemos en estos versículos. Caso, perdón, tienes el micrófono apagado. ¿Cómo crees? ¿Lo apagué apenas? Dime que sí, porque si no... Sí, recién lo apagaste. Ok. Qué bueno, qué bueno. Él está comentando, vamos a observar este nuevo nacimiento en un versículo que está en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y ya terminamos orando, ¿va? Juan capítulo 1, versículo, deme unos versículo, híjole, lo perdí. Versículo 13, ese era. Vamos a comenzar desde el versículo 12, pero quiero que observen con especial énfasis el 13, ¿ok? Versículo 12. A todos los que le recibieron, eso es que recibieron a Cristo, ¿ok? A los que creen en su nombre, eso es, creen en el actuar de Cristo, en quién es Él con su identidad definida por sí mismo, ¿sí? A todos los que creen en Cristo, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Versículo 13. Los cuales, los que lo recibieron, no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, una disculpa, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ¿sí? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está diciendo, los que recibieron a Cristo fue porque hubo este cambio, de modo que no fue su voluntad de carne, no fue su voluntad de varón, no fue la voluntad de nadie externa a ellos que sea un hombre, sino el cambio, el nacimiento de Dios que los guió a recibir a Cristo. ¿Sí? Esa es la forma en la que observamos esto. Entonces, hermanos, quiero que terminemos orando y agradeciendo, si ustedes ahorita son creyentes, agradeciendo por ese nuevo nacimiento, esa regeneración del Espíritu Santo que nos permitió recibir a Cristo cuando lo odiábamos por completo. ¿Sí? Y si alguno de ustedes no es cristiano, que podamos nosotros ver y experimentar esta regeneración. ¿Sí? Y si la hemos experimentado con estas palabras, sería un milagro tremendo. Pero hay que recibir a Cristo entonces, va, cada uno de nosotros. Cristi, ¿tienes una pregunta? ¿Qué es ahorita? Ah, el título. El título, dame unos segundos, ya lo había dicho, era, ¿alguien recuerda? En nosotros, sí es cierto, en nosotros. O, sí creo que sí, nada más lo dejé en nosotros. Sí, en nosotros. Va. Ajá. Número 2, a través de la guía de la palabra. Digo, te lo voy a dar así como está medio difícil, ¿ok? Guía de la palabra, iluminación del Espíritu, en santificación. ¿Ok? Eso lo vamos a observar la próxima semana. Y son 3 partes, lo que dije ahorita, va. Guía, iluminación, santificación. ¿Okay? Vamos a terminar. Padre, gracias porque permites estar en este día reunidos. Gracias porque tú nos provees de los medios para poder conocer tu palabra y también para poder estarla compartiendo. Padre, te damos muchas gracias, primeramente porque a pesar de que nosotros no lo queríamos recibir en algún momento de nuestra vida, aún así, cada uno de nosotros fue iluminado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo
para que lo recibiéramos. Gracias porque fuimos atraídos a la vida para poder recibir a Jesucristo. Padre, gracias porque podemos observar nosotros a través de esta escritura nuestra condición pasada y estar conscientes en verdad de qué tan grave era. Gracias porque a pesar de que nosotros no notábamos lo lejos que estábamos de ti, aún así tú no nos abandonaste, sino que nos trajiste de regreso a ti. Padre, te doy toda la gloria por la forma en la que has actuado en mí y en cada una de estas personas aquí presentes para traernos delante tuyo. No quiero tomar absolutamente nada de esa salvación, sino solamente atribuírtela a ti y a tu actuar. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para hacer lo que no podíamos, por enviar a tu Espíritu Santo para recibir estas verdades tan grandes tuyas y aplicar esa salvación a nosotros. Y gracias a ti, Padre, porque tú planeaste absolutamente todo y lo ejecutaste de forma perfecta para traernos a tus pies. Te doy las gracias por estos nuevos deseos y por este amor que tenemos a tu palabra. Y te pido que lo continúes creciendo y guiando a través de tu escritura para que sea mejorado, para que yo busque la santificación de forma constante y también que guíe a otros, cada uno de nosotros, que guiemos a otros a que también conozcan tu verdad y que seamos hermanos de muchos otros y que podamos ver también en ellos este actuar milagroso y este conocimiento que solamente tú puedes proveer. Te doy gracias en el nombre de tu Jesús. Amén.